Todos los micrófonos apagaditos, hijos. Que tengan un excelente día. Hoy comenzamos la clase número 12 de la unidad número 1, ¿qué nos hace reír? El objetivo de esta clase es escribir y revisar la historieta. ¿Qué habilidades vamos a trabajar? Son recordar, reconocer, identificar, la creatividad vamos a desarrollarla, vamos a planificar, revisar la planificación y vamos a aprender a cómo se revisa un escrito. Hoy recordaremos lo visto en la clase anterior y vamos a revisar la planificación de la escritura. ¿Ya? Vamos a aprender cómo se revisa un escrito. Pregunta del millón. ¿Qué estuvimos trabajando en la clase pasada? ¿Quién se acuerda? ¿Qué aprendimos en la clase pasada? ¿Qué actividad tienen que hacer? Teníamos que hacer una historieta. ¿Ya? ¿Pero qué con la historieta? Antes de crearla. Sí. Escribir sobre qué se trataba o quiénes lo iban a leer, por qué la hice. Ya, muy bien. ¿Y cómo se llama eso, hijo? Cuando nosotros organizamos las ideas antes de escribirla, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Usamos una palabra clave, eso. ¿Cómo se llama la etapa? Planificación. Planificar, muy bien. La semana pasada, o sea, la clase anterior, estuvimos trabajando cómo podemos planificar nuestra historia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a organizar nuestras ideas. ¿Por qué es tan necesario organizar antes de escribir? ¿Por qué será tan necesario organizar antes de escribir? Para saber lo que vamos a hacer. Ya, bien. ¿Alguien más? ¿Fernanda? O Martín, ¿por qué crees tú que es importante organizar antes de escribir? ¿Por qué es importante organizar nuestras ideas antes de escribir? Para organizarnos. Ya. ¿Quién más? Para no equivocarse. Para no equivocarnos, muy bien. ¿Para qué otra cosa nos ayudará a organizar las ideas? La Paris escribe para poder tenerlo ordenado, el Nico Broncano porque después queda con borrones, la Sofía Saxa porque nos podemos equivocar, la Cata Fernández para corregir, la Fran para tener claro lo que debemos hacer. Muy bien. La planificación nos sirve de guía, nos conduce por el camino que debemos seguir. Ya nos dice, esto es lo que quiero lograr. Dejo bien claros mis objetivos y en base a eso yo me pongo a escribir. Muy bien. Yo les quiero contar que el proceso de escritura se compone de 3 etapas que son fundamentales. ¿Perdón, mi amor? No escuché. Hola. Hola, mi amor. ¿Puedes retrasarlo un poquito, por favor? Tía, entré ahora porque me quedé sin batería. Ya, mi amor. Chiquillos, pero no podemos retroceder porque tenemos que avanzar. Después, si quiere, cuando suba la clase, la tía le puede mandar las cosas, ¿ya? Bienvenido, Martín. Bienvenido. Decíamos, Martín, porque llegaste un poquito atrasado, que la semana pasada o la clase pasada estuvimos trabajando la planificación. Cómo organizar las ideas antes de escribir nuestra historia. Y les decía que la escritura se compone principalmente de 3 etapas. La planificación, que la hicimos en la clase pasada, la redacción y la revisión. ¿Ya? Antes de poder redactar, yo tengo que planificar. ¿Qué tengo que determinar? ¿Quién va a leer
mi escrito, cómo lo voy a hacer, qué lenguaje voy a utilizar, de qué tema voy a tratar, ¿ya? Una vez que yo organizo, yo me pongo a escribir, ¿ya? Hago la redacción y luego tengo que revisar lo que escribí. ¿En qué consiste la planificación? Sobre todo en pensar en el texto que vamos a producir. Se trata de dar forma y orientación a nuestras ideas. Es nuestra guía por el camino donde tenemos que recorrer, por el camino donde nos tenemos que ir. Cuando empezamos a planificar el texto, debemos considerar 3 puntos importantes. El tema que vamos a tratar, el tipo de texto que voy a escribir y el lector quien va a leer mi historia. Estos aspectos son fundamentales para empezar, pues una vez que lo hayamos definido, el trabajo será mucho más fácil. Dentro del proceso de escritura, la revisión también es fundamental, porque nos ayuda a pulir el texto y evitar que nos escapen errores. Cuando revisamos nuestros textos, una buena recomendación es leerlo en voz alta. ¿Por qué creen ustedes que es importante leerlo en voz alta? ¿Por qué creen ustedes? Para escucharlo y ver cómo suena. Muy bien, Dieguito. Para ver... entendernos nosotros mismos. Muy bien, para saber si se entiende lo que escribimos. Muy bien. Ahora vamos a revisar con la tía Mónica la planificación que ustedes hicieron. Por eso necesito que estén con su cuaderno y la tía Mónica va a designar a alguno para que lea su planificación. Ya. Chicos, esta fue la tarea que dio la clase anterior. Ya, las que, ¿se acuerdan que hicimos como un ejemplo? Ahora me gustaría saber quién puede compartir su tarea. Ya, el Martín Baltra no estuvo, pero acuérdese que puede ver las clases que son subidas, ¿ya? Para que no quede atrasado. ¿Quién más puede compartir, chiquillos, que hayan hecho la tarea y que quieran participar? ¿Quién hizo? Hablamos de qué podía ser del coronavirus, de lo que ustedes quisieran. ¿Quién dijo? Yo, la Krishna, yo hice esa tarea. Ya, Krishna. Te voy a pedir que a lo mejor te acerques un poquito más porque se te escucha como bajito. Ya. 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 Cuéntanos. La primera, porque habían que responder unas preguntas y hacer un recuadro, ¿cierto? Sí. Ya, estamos en el recuadro. Cuando dice, ¿qué escribiré? ¿Sobre qué tratará? ¿Qué pusiste ahí? Yo escribí una historieta y sobre... Pero, Krishna, escúchame. Mira, en el primer cuadrado que está en el diapo que estamos viendo, dice, ¿qué escribiré? ¿Sobre qué tratará? ¿Qué respondiste ahí? Una historieta la primera. Ya. ¿Y sobre qué tratará el club de las chicas? ¿De un qué? El club de las chicas. Krishna, a lo mejor la tele deberías bajarle el volumen porque no te escuchamos bien. Sí. Dile que apaguen el televisor, hija. ¿Y quién ¿Qué se habla escucha? tanto? Dile que baje el volumen de su voz. Pero se escucha igual, mi amor. Ya. Y la otra. ¿Para qué escribiré? ¿Para qué escribiría? Para divertir. Ya. ¿Quiénes leerán el texto que escribiré? Mi hermana. Ya. ¿Tu hermana? Perfecto. ¿Cómo será el lenguaje que utilizaré? ¿Por qué? Informar. Informal. ¿Y por qué informar? Porque estoy haciendo una historieta. Voy a hacer una historieta. Porque va a ser una historieta. Muy bien. Ya, muy bien. El Diego también quería participar. Ya, Dieguito, apaguen el... Ahí sí.
Diego. No, profe, eso lo voy a hacer hoy. ¿No lo Ay, ha ¿por hecho? qué? Ya. La Ya, Fran la tiene Francisca. planificado. Ya, Francisca. La Fran escribió en el chat, dice, yo ya lo tengo planificado mi historieta, Yo ya solo lo me tengo falta hacerla. planificado. Yo ¿Está ya bien? tengo todas las respuestas también Seca. Súper ya bien. respondidas. Solamente me Ya. falta planificar. O sea, está planificado, me falta hacerlo. Sí, Ya, que mi después amor. lo vamos a hacer. Sí. Así que estáis bien, Fran. Ya, Fran, comparte tu planificación. ¿Respondo las preguntas? ¿Sí, mi Claro, yo amor? te lo leo. Dice, ¿qué escribiré? ¿Sobre qué tratará? ¿Qué pusiste ahí? Yo escribiré una historieta. ¿Sobre qué tratará? Tratará de... ¿Cómo era el nombre? Espera que lo busque en el cuaderno, que lo tengo escrito en el cuaderno. Ya. Por mientras, hay chiquillos que dicen que yo no estuve en la clase. Sí, no estuve en la clase online, pero las clases las suben. Entonces usted debería en otra oportunidad verlas. Tratará Ya, así sobre que- un personaje que ha perdido a toda su familia y está en venganza. Muy Ya, bien. muy bien. La siguiente pregunta. ¿Para qué escribiré? ¿Cómo para qué? ¿Qué yo La escribí para quién? No, No, ¿para qué pero ¿para escribiré? qué? Para ¿Para qué? informar, para entretener, ¿para qué? Para entretener. Ya. Súper. Y la siguiente dice, ¿quiénes leerán el texto que escribiré? Mayores de 10 años. Ya, muy bien. ¿Cómo será el lenguaje que utilizaré? Informal, ¿Qué? porque es una historieta. Y las Ya. historietas no siempre tendrán que ser formales porque o si no aburriría a gente. Muy Claro. Muy bien. Muy bien. Además ¿Alguien? que es como de acción, así Muy que bien. no podéis tener todo formal. Sí, Exacto. muy bien. Muy bien, Panchita. ¿Alguien más quiere compartir su planificación? Tía, no mucho lo hicieron, así que yo seguiría con la Fran la respuesta, porque ¿Y aquí en el por qué? chat dicen que no estuvieron en la clase, pero por eso yo les decía que la clase, si no pueden estar online, pueden revisarla después. No, y además que yo se las envío de inmediato. Tanto al quinto B como al quinto A se las envío, termino la clase y se las mando inmediatamente. Así que no hay justificación que no estén No. en online. Así que Y la clase además, dijimos la clase pasada y en consejo de curso también trabajamos que las actividades hay que hacerlas, tienen que organizarse. Ayer conversé con sus papás también que tienen que estructurar una rutina de trabajo. ¿Ya? Y son las tareas cortitas. ¿Esta tarea son- cuánto se Que deben demoraron? ser responsables con sus actividades. Tía, Estuve sin internet. Ah, ya. Y ahí sí. tía, Dígame. las tareas que me dejan hoy día yo las hago al tiro porque mi mamá me revisa y me exige. Súper. Exactamente. Tía, sigamos con Tía, las preguntas. Ya. Las preguntas que debían, ¿se acuerda que debían Ah, contestar ya. una pregunta? Sí, sobre los personajes. ¿Qué Sí. personajes van a elegir? La Fran tenía listas las preguntas. Ya, Fran. Sí, Ya, Fran. Escuchamos. sobre el qué personaje ocuparé ¿Sí? como Exacto. protagonista. Ah, ¿Nombre? yo escribí en Aurora. Krishna, ¿puedes Eh, silenciar tu micrófono, porfa? Que tienes mucho ruido ambiental. Ahí sí, ya. Sobre cómo se llama mi personaje, ¿Sí, mi amor? Jack Conway. Ya, muy bien. Ya. Y Lee la pregunta él- tú. La pregunta y tu respuesta, porque no la tenemos aquí. Espera un poquito. Vi a Sí. Ricardo. Sí, está Ricardo. Y la Krishna va a decir que va a hablar por el chat mejor. Sí, porque se siente mucho ruido, Krishna. Mejor, yo leo tu respuesta. Bienvenido, Ricardo. Un gusto tenerte. Tía, tengo una pregunta. Dígame, mi amor.
que sobre la pregunta, yo no tengo la pregunta, la que me dice usted. No, el nombre del personaje, las características que va a tener tu personaje. Las Cuéntanos eso. características, tiene como un pelo blanco y negro, como un Ya, pelo blanco y negro. Es una persona fría ya, porque a él se llevaron a su familia de él. ya, Ya. Él se hizo de las fuerzas de policía ya. y él quiere venganza porque por eso, porque mataron a su familia enfrente de él. No, ya él no lo Oh. mataron. Ya, qué trágica la historia de la Sí, Fran. por eso dije de que es para mayores de 10 años. Ya, perfecto. Ya, muy bien. Voy a estar muy expectante para poder escuchar tu historieta cuando Sí. la tengas Sí, que pero yo le puedo decir algo, compartir, mi amor. que le preguntaba si yo puedo hacer que mi historieta, o sea, voy a hacer las 6 viñetas, ¿ya? Pero después yo me preguntaba si yo podría hacer mi propio cómic, con Pero por el mismo, supuesto, como la continuación de las 6 viñetas. pero por supuesto, Seca, mi amor, súper. por supuesto que sí. Si 6 viñetas es como lo mínimo que tienen que tener. Ahora, si ustedes se extienden más, unas 9 o 12 está bien, ¿ya? Pero Sí, y luego menos, vamos a poder hacer un cómic largo. sí. Sí. Mira, la idea es que todas las historietas que ustedes hagan, vamos a hacer una antología de historietas y las vamos a publicar, pero era una sorpresa, pero ya ya la dije. Vamos a hacer una antología de las historietas y las vamos a publicar en la página del colegio, ¿ya? Así que tienen que estar muy creativas sus historietas. Ahora, una vez que ya terminaron la planificación y los que no han terminado la planificación tienen que hacerlo antes de escribir, chiquillos, ¿ya? Porque hoy día comienza la escritura de su historieta. Los que no han hecho la planificación tienen que hacerla previo a escribir, ¿ya? Esa historieta deberá estar lista para el jueves 4 de junio. Anoten. Todos anotando que la historieta deberá estar lista para el día jueves 4 de junio. Estoy anotando en el chat. Jueves 4 de junio, la historieta, ¿cierto? Jueves 4 de junio tiene que ¿Enviarla? estar lista. Sí, me la tienen que enviar al correo. Mínimo 6. Sí, como le había dicho la clase pasada. Es que preguntan de nuevo. Van a escribir siguiendo la planificación. Por eso es tan importante, previo a escribir, tener la planificación lista. Si tienen nuevas ideas, úsenla. Recuerden que primero tienen que hacer un primer borrador. Yo hoy día voy a escribir de acuerdo a la planificación que hice de mi historieta. Voy a escribir un primer borrador. Voy a fijarme si la letra está bien, si tengo falta de ortografía. Y si yo encuentro que me falta algo o si me equivoqué en algo, lo vuelvo a escribir, ¿ya? Porque siempre se tiene que hacer primero un borrador y después escribir ya cuando esté listo, cuando yo lo haya revisado. ¿Cómo lo vamos a revisar? Vamos a seguir esta pauta, ¿ya? Así yo puedo revisar mi historieta y voy viendo. Mi historieta contiene 6 viñetas, marco un sí, si la tiene, o marco no, si no la tiene. Ese no, por ejemplo, si ustedes tienen 9 viñetas, ustedes marcan el sí, ¿ya? Mi historieta incorpora las onomatopeyas que la tía me dijo que tenía que tener. Sí, si las tengo, y no, si no las tengo.
utilizo los elementos de una historieta, es decir, uso viñeta, uso bocadillo, uso las onomatopeyas, los dibujos. Si las tengo, marco el sí. Si no, marco el no. Mi historieta tiene un inicio, un conflicto, un desarrollo y un final. ¿Cómo lo hacemos? Recuerden esta. ¿Recuerdan esto del hipo? Estas son las 6 viñetas que yo les estoy pidiendo. Pueden incorporar más. Aquí tengo los elementos de una historieta porque tengo las viñetas, tengo las onomatopeyas, tengo los personajes, ¿cierto? Los dibujos. Y tengo un inicio, tengo un conflicto y tengo el desarrollo del conflicto y el desenlace y el final, la situación final. ¿Se dan cuenta? Entonces mi historieta tiene que tener los elementos de una historieta y además debe tener el inicio, tengo que presentar el conflicto, tengo que expresar, explicar cómo se desarrolla ese conflicto, las soluciones, las acciones para solucionar ese conflicto y el final. Luego, ¿mi historia se organiza en torno a un conflicto? Sí, en el caso de Francisca, su conflicto va a ser la venganza, ¿cierto? Que alguien le mató, ¿cómo fuera, Francisca? Le arrebataron a su familia. Le arrebataron a su familia. Ese es el conflicto de Francisca. Entonces, ¿la historieta de Francisca tiene un conflicto? Sí. Luego, ¿mi historia tiene errores ortográficos, ya sea literal, puntual o acentual? Profesora, Si tiene sí, tengo que corregirlo en mi próximo escrito. Recuerden que el primer escrito es un borrador. profesora, Dígame, hija. primero se puede escribir todo con lápiz de mina y Absolutamente. luego, o sea, después de eso arreglarlo todo y después pasarlo con Absolutamente. un lápiz escrito negro. Eso es lo que le estoy Por decir- diciendo, mi amor. El primer escrito siempre es un borrador. Yo lo escribo con lápiz mina y todo, y puedo hacer rayones, porque si no me parece una idea, yo la borro. ¿Ya? La marco como no. Y la reviso a través de esta pauta. Y si tengo puro sí, y aquí tengo el no, porque aquí tiene que haber un no, ojalá que no tener errores ortográficos, pero si tiene 6 viñetas, incorpora onomatopeya, tiene los elementos de la historieta, tiene un inicio, un desarrollo y un final, y tengo un conflicto, entonces estoy lista para pasarla, editarla, pasarle limpio, como decíamos antes. ¿Ya? Entonces, esta pauta les va a ayudar con su primera revisión, con el borrador que ustedes van a escribir. ¿Alguna pregunta, dudas? ¿Algo que no se entienda todavía? Tía, a ver, déjeme explicar unas cositas porque hay hartas preguntas por el chat. Ya, ¿Ya? perfecto. Ya, voy respondiendo al tiro para que vamos Ya. aclarando. Ya. Aclarémosle. La planificación, Fernanda, es el cuadrado. No sé si puede ponerlo aquí a Leti, por favor. Ya, Fer, antes de tú hacer nada, tú tienes que responder estas preguntas en tu cuaderno. Cuando tú ya terminas estas preguntas de responder, esto es la planificación. Mira, aquí arriba dice planificación. Cuando tú terminas de responder todas estas preguntas, comienzas a hacer tu historieta. Ya, esa es la planificación, hacer esto primero. Después hacer la historieta, que tiene que tener mínimo 6, ¿ya? Sí, Fer, tienes que hacer el cuadrado. ¿Qué está escribiendo por el chat? Mira, la clase pasada estuvimos trabajando la planificación de la escritura. Dijimos que era súper importante planificar, organizar las ideas. ¿Cómo lo hacíamos?
contestándonos estas preguntas. Usted se tiene que decir, ¿qué escribirá? Tía, yo tengo Voy a una pregunta. Voy a escribir una historieta. ¿Sobre qué tratará tu historieta? Tienes que escribirlo. ¿Para qué? Para que ya tengas claro de qué vas a escribir. ¿Ya? ¿Cuál va a ser tu tema, hija? ¿Para qué escribir? Otra pregunta. Sí, ahora le quedó claro. Ah, ya. Para entretener. ¿Quiénes leerán el texto? Tus compañeros, los profesores, o todos los niños mayores de 10 años, como dijo Francisca. ¿Cómo será el lenguaje que utilizarás? Un lenguaje informal y las razones por qué. Luego tienes que elegir tus personajes, cómo van a ser tus personajes. ¿Ya? Y vas a escribir el primer borrador. Vas a escribir la historieta, puedes incorporar dibujo o no todavía, pero tener la idea clarita. Entonces, Tía, yo tengo dudas. dígame. O sea, tengo que hacer la historieta en una hoja, después se la mandamos. Sí, mi amor, tienen que mandarme el 4 de junio, me la tienen que mandar al correo. ¿Ya? Ya. Ya, tía. ¿Otra duda, tía Mónica? Sí, que bueno, parece que ya, me imagino que ahora respondió el Nico, que el Nico decía sacar fotocopia. Y Nico, no es que tenga que sacar fotocopia, tú puedes dibujarla en tu mismo cuaderno o hacerla en una hoja blanca o cartulina, lo que tengas. Y ahí a eso le puedes sacar una foto y enviársela al correo a la tía. Sí. Tía Leti, Dígame. se me ve la pantalla negra. Debe ser ya, de perdón. Ya, muchas ¿Sí? gracias. Vuelve a entrar. ¿La ven ustedes? Yo la veo. Ya. Yo la veo. Igual. Sí. La Fran tiene una pregunta. Espérame un poquitito. Ya, Fran. Fran. Profesora, Dígame. Ahí. Las onomatopeyas eran lo que los bocadillos, Miren, los que se vamos a revisar de nuevo. no. Vamos a revisar de nuevo, miren. Esta es una historieta. ¿Ya? Estas son las viñetas, los cuadros. ¿Ya? Entonces, contemos, ¿cuántos cuadros hay? ¿Cuántas viñetas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuáles son las onomatopeyas? Estas. Dice, tip, tip. ¿Ya? Es el sonido. Igual que el bu, tía. ¿Ah? Igual que el bu que dice ahí. El bu también es una onomatopeya. En esta historieta no están los globos o los bocadillos, que es como la nubecita donde el personaje habla o piensa. No pueden hablar ¿cómo se dice? El que comenta la historia. Exacto, las carteleras, que es donde el narrador las utiliza para indicar lo que están haciendo los personajes. Recuerden que hay historietas que son sin palabras, ya que no tienen texto, como el caso de esta, que solamente son imágenes, dibujos. Pero la idea es que ustedes escriban una historieta con texto, ¿ya? ¿Otra pregunta? No, tía, pero déjame arreglar algo acá, porfa. Fer, si se ve mal, vuelve a sal y vuelve a entrar. Pero si lo solucionaste, no es necesario que vuelvas, que salga, ¿ya? No, tía, si se me ve negro. ¿Se te ve negro? Sí. Ya, Fer, entonces debes salir y vuelve a entrar a la clase, ¿ya? Ya. ¿Quién es? La Fernanda Soto está como problemas, pero va a volver a entrar, tía. No sé quién le tiene que dar el pase. Ya. ¿Alguna duda con la revisión, con la primera revisión? En el chat está todo ok. Todas las preguntas respondidas. Seguro, porque yo necesito que hagan esta actividad, hijo, ya.
No que me digan, no, no la hice porque tenía que hacer una clase de matemáticas o de historia. La idea es que todos participemos en esta historieta porque todas las historietas, como les decía, va a formar parte de una antología de historietas, ¿ya? Y las vamos a publicar todas. Entonces, es importante que realicen esta actividad. Vuelvo a repetir sobre la revisión. Hacemos un primer borrador, escribimos nuestra historieta y ahí la revisamos. Decimos, ahí vamos a ir marcando sí o no. Voy a revisar mi historieta. Por ejemplo, hagámoslo con el ejercicio de Francisca. Francisca, ¿tu historieta contiene 6 viñetas? Francisca. Sí, Ya. ¿Incorpora onomatopeyas? sí, ¿Utiliza los elementos de una historieta? tía, ¿Utilizas elementos de una historieta? Viñetas, bocadillos, onomatopeyas, metáforas visuales. ¿Incorpora? Sí, no. Panchita. ¿Aló? Desapareció. Desapareció. El cabello. Ya yo pensé que yo había desaparecido. No, no, estamos No todos escuchando. no escuchaba a nadie, entonces. Ya, la Panchita desapareció. ¿sí o no? Ya, Ahí está. ya. ¿Utiliza los elementos de una historieta? Sí, Ya. ¿Tu historia tiene un inicio, un conflicto, un desarrollo y un final? sí, Ya. ¿Tu historia se organiza en torno a un conflicto? Sí. sí. ¿Tu historieta tiene errores ortográficos? De hecho, no creo que tenga porque primero escribí toda la historia y luego voy a hacer las viñetas y eso. Ya, muy bien, eso es lo que yo quiero que hagan. Primero hagan el escrito de su borrador, donde escriban la historieta y revisen con esta pauta y luego la pasen a los dibujos, a la piñeta y hagan la historieta ya de forma final. Y puedan editarla. Tienen que hacer igual que la Francisca, escribir la historieta, revisarla a través de esta pauta y si cumple con todos los requisitos, la empiezan a hacer con las viñetas, con los dibujos y ponerle color y ser lo más creativo posible. Recuerden que no necesitan grandes materiales, grandes cosas para hacer su historieta. Pueden ocupar perfectamente su cuaderno, ¿ya? La hacen en su cuaderno. Tampoco quiero dibujos extraordinarios, así como, ay tía, no sé dibujar. No importa, algún dibujo de la forma que ustedes quieran realizarlo, ¿ya? Sin complicaciones, lo importante es denotar la creatividad. Vamos a desarrollar la creatividad y yo sé que ustedes son muy creativos. Algunos van a hacer historietas de videojuegos, que les encanta jugar, no me cabe la menor duda. Otros como Francisca van a hacer historias como más de suspenso y algunos van a hacer historietas, no sé, más entretenidas, de risa, no sé. El tema lo eligen ustedes. La idea es que contenga todos estos elementos. ¿Alguna otra duda, tía? No, por el momento no. Pero están rayando el chat.
¿Qué están diciendo? Están mandando pura raya. Yo creo que se le apretó un botón, algo así. Ay, Grace, para que tenga cuidado. El Ya. máximo logo dice, tía, ¿se puede hacer en hoja de blog? Sí, se Por puede, si usted supuesto. tiene. Si usted tiene hoja de blog, Lo hace en hoja de blog. puede. Los que tienen hoja de carta o de oficio, papel blanco, bien también. Los que tienen cartulina, bien también. Y si no, en el En cuaderno. el cuaderno. ¿Ya? No hay Eso, que... no hay más preguntas. Ya. Para terminar, vamos a decir qué aprendimos hoy. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo se organiza una historieta? Muy bien. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Cómo planificar? ¿Ya? ¿Y? Esto tenía- Realizar, o sea, realizar, realizar la planificación de la historieta. ¿Ya? ¿Y qué más? Aparte de la planificación, ¿qué aprendimos hoy especialmente? ¿Cómo ustedes pueden? ¿Cómo hacer una historieta? Cómo crearla perfectamente. Sí. ¿Cómo se llama esto? que Perfectamente, estoy porque no es perfecto. buscando acá? Realiza una primera revisión. Una primera revisión. Ahí. Tía, Eso. ¿Qué aprendimos hoy entonces? ¿Cómo yo puedo aprender a revisar lo que yo he escrito? Esta pauta, hijos, les va a ayudar a ustedes. Hijos, escúchenme un poquito. Esta pauta les va a servir para todos los escritos que ustedes realicen durante el periodo escolar y después también incluso. Cuando yo hago una planificación de mi escritura, hago mi primer borrador, lo primero que hago es seguir esta pauta para revisar. Si ustedes van a escribir un cuento, hago esta misma pauta. Claro que no pongo mi historieta Tía contigo, Leti. esta sigue un cuento. ¿Ya? Pero esta Tía pauta, Leti, dígame. que también se puede hacer, no se pueden hacer en la hoja cuadriculada porque quedaría muy feo. No, mi amor, sí se puede. Sí se Es que puede. tengo de la hoja chiquitita, pero de que son blancas enteras. ¿Ya? Sí, está bien también, hija. De acuerdo. Sí, lo importante es que las viñetas tengan color, ¿ya? Hijos, les vuelvo a decir, lo importante es que cuando escribimos algo tenemos que revisar. Es muy importante revisar. ¿Cómo lo hacemos? A través de pautas y vamos corrigiendo nosotros mismos antes de pasárselo a la profesora. Porque recuerden que el profesor o la profesora siempre les va a entregar una pauta para ver si cumplen con lo que se les pide. Por ejemplo, esta misma pauta yo voy a pedirles a ustedes cuando revise. Cuando yo esté revisando, voy a ver si su historieta contiene las 6 viñetas que les pedí. Bien. Si tienen las onomatopeyas. Si tienen los elementos de la historieta. Si tiene un inicio, un desarrollo, un conflicto, un desarrollo y un final. Si se organiza en torno a un conflicto. Si tiene errores ortográficos. Estos mismos elementos yo utilizo para evaluar su historieta. Entonces, ustedes, como ya saben lo que yo les voy a evaluar, ustedes revisan su escrito, su historieta, en base a esta misma pauta. Entonces, cuando vayan a entregarlo, ya van a saber que cumplen con todo. ¿Se entiende? Por eso los profesores les entregamos pauta de evaluación. ¿Por qué? Porque así ustedes
siguen esa pauta y no cometen errores. Entonces se aseguran que su trabajo va a estar bien evaluado. Y Aleti, ¿me puedes decir tu correo para que los chicos te envíen el trabajo? Que me lo están pidiendo por el chat. Lo que piden por el chat es que no han mandado ningún trabajo. A ver, dígame su correo para escribírselo acá. Profe Leticia. Profe Leticia. Punto. Punto. Trabajos. Trabajos. Lenguaje. Juan, ¿junto? Y todo. Ya. ¿Lenguaje? @gmail.com. Ya, el lenguaje sin S. Sí, sin ese. Trabajos, termina en ese. Ya, lenguaje @gmail. Sí. Trabajos, profe Leticia.trabajoslenguaje@gmail.com. Ya, ahí está. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? ¿Cómo hacer una historieta? Ya. ¿Qué más? ¿Cómo planificar? Ya, ¿y qué más? Hasta nos evaluamos. Ya. La pauta para revisar su historieta. ¿Ya? Es súper importante revisar el primer escrito que hacemos, el primer borrador. ¿Podemos cambiar lo que escribimos? Sí, en el primer borrador sí podemos cambiar porque nos van a surgir seguramente nuevas ideas, entonces podemos y tenemos la posibilidad de cambiarlo si queremos. Por eso es un borrador. Y ya cuando chequemos toda esta pauta, ahí nos ponemos a editar nuestra historieta. ¿Por qué es importante revisar lo que se escribe? Para ver si tenemos ortografía. Ya, falta de ortografía, bien. ¿Y por qué otra cosa, aparte de la falta de ortografía que podemos encontrar? ¿Por qué es importante revisar? Para ver si se entiende. Ya, bien. ¿Por qué será importante revisar? Para que no nos equivoquemos. Bien, Dieguito. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Tía, por el chat, ¿alguien que quiera aportar por qué es importante revisar lo que se escribe? Paris. A ver, dice la Cata, no, que está haciendo un borrador. La Sofía Saxa dice para ver si nos equivocamos. Ya. La Krishna, tía, yo siempre lo escribo en el cuaderno de borrador. Bien. ¿Alguien más? ¿Por qué será importante revisarlo? Chequearlo con esta pauta. La Sofía Saxa dice para ver si nos equivocamos. Ya. Yo creo que sí. ¿Qué dije yo? Esta pauta Bien, yo es creo que que yo sé. ya. Si yo reviso con esta pauta, Es importante escribir. ¿Por qué es importante ver lo que escribimos? ¿Era la pregunta, tía? ¿sí? ¿Por qué es importante revisar lo que escribimos? Porque tenemos malas ortografías. ¿Solamente eso? Y porque tenemos que ver qué es lo que escribimos, o sea, como por ejemplo revisar y entender. Ya, bien. lo que Bien. escribimos. ¿Alguien más? No. ¿Alguien más? No. ¿Panchita?
La Paris también puso para ver si nos equivocamos. Ya, muy bien. Una de las revisiones es súper importante para ver si nos equivocamos en algunas cosas que se nos están pidiendo. Y otro, ¿ya? Para Dime. saber si nuestra ortografía esté bien y para saber si tenemos claro lo que escribimos. Muy bien. Y otra cosa muy importante es para saber qué es lo que nuestra profesora o profesor me va a evaluar, ¿ya? Si seguimos esta pauta que les da el profesor, yo voy chequeando si tengo todos los elementos que me están pidiendo. Y si los tengo todos, la evaluación será buena, ¿ya? Entonces, esto me sirve para asegurar que tengo todos los elementos que me están solicitando, ¿ya? La profesora me dijo que tenía que tener 6 viñetas como mínimo. ¿Las tengo? Sí. Entonces la profesora me va a poner un sí también. ¿Mi historieta incorpora la onomatopeya? Sí. Entonces mi profesora me va a tener que evaluar con un sí. ¿Utilizo los elementos de una historieta? ¿Los tengo? Sí. Entonces el profesor o la profesora va a tener que ponerme un bueno, un visto bueno. ¿Mi historia tiene un inicio, un conflicto, un desarrollo final? Sí. Ah, entonces la profesora también me tiene que poner un sí. ¿Se dan cuenta que ustedes evalúan previo a que lo haga el profesor o la profesora? Por eso es importante revisar, y siempre revisar con la pauta que me están entregando, ¿ya? Puede ser una lista de cotejo o puede ser una rúbrica. Y entonces yo voy chequeando, voy revisando mi escrito y voy verificando, ¿tengo todo lo que me están pidiendo? Sí. Entonces yo me voy tranquila, entrego mi trabajo al profesor y me aseguro que me va a ir súper bien. ¿Se entiende? ¿Por qué es importante revisar lo que se escribe? Sí. Ya, muy bien. Yo les voy a preguntar la próxima clase. Recuerden que con la tía Mónica les vamos a hacer como una pequeña interrogación sobre la planificación y la revisión de la escritura. Súper. A ver. Ay, no me veo. Ahí sí. Hasta aquí llega la clase de hoy, mis queridos alumnos, mis niños hermosos, mis niñas hermosas. Espero que no tengan ninguna excusa para la próxima clase decirme, no, no lo hice, no he hecho Sí. la planificación, no he hecho la revisión, no he escrito ni el primer borrador. Tía, ¿me da un minuto? ¿Sí, sí? Que por el chat estaba hablando con la Fernanda Fernández, que tuvo problemas con internet, entonces se demoró en entrar a la clase, estaba complicada. Pero tú mandas la clase ahora terminándola, entonces Sí, para que se sí. quede tranquila. Sí, Fernandita, yo se la mando inmediatamente a la tía Romina y la tía Romina se la manda a todos sus papás y la tía Violeta se las manda a Para que no se preocupe, su apodera. si tiene problemas con internet se entiende, ¿ya? Si no puede participar en la clase también, pero se va a enviar. Entonces ahí usted puede hacer las actividades que dijo la tía. Y está todo explicado cómo se debe hacer, ¿ya? Fernanda. No, la Fernanda Fernández. La del Fernanda quinto B. Sí, la Fernanda Soto es del quinto A. Ya. A la Fernandita Fernández, creo que tengo su correo y se la envío directamente a su correo. Ah, perfecto. ¿Ya? Súper. Sí, dice la Fernanda. Ya, perfecto. Súper. Ya. Esas eran como las dudas. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Yadiel, te escuchamos. ¿Las clases anteriores que yo tuve hicieron alguna tarea o mandaron alguna? Sí, varias. Hijo, ¿por qué no me escribes a mi correo? ¿Tienes la posibilidad de escribirme a mi correo? Yadiel, activa tu micrófono. Sí. Ya. ¿Anotó mi correo? Sí. Ya.
usted me escribe un mensaje y me dice qué clase les falta y yo se las envío a su correo. ¿Le parece? Ya, sí. Ya. Me escribe ahora, sí, pues no espere mañana ni pasado. Exacto, eso le iba a decir, Yadiel, porque hay hartas tareas. Así que para que... Sí, Y lo otro de a importante, poco. Yadiel, es que tú no estuviste en las clases de cuando yo pasé las historietas, entonces es necesario que tú las revises para poder crear tu historieta. ¿Ya? Ya. ¿Alguien más? Pero me escribe mi amor ahora. Al tiro, al tiro. Al tiro, Ahora, al tiro. terminando Ahora la ya. clase. Sí. ¿Alguien más, Dieguito, le quedó claro la clase? ¿Alguna duda con su historieta? ¿Quién dice tía? Escucho un tía. Yo, la Yadira, Ya, mi amor. tía Leticia, mi papá me dijo, como él trabaja, me dice que usted le puede enviar los trabajos a su correo. Yo le voy a pasar su correo para que le mande para que mande las tareas para que me ayude. Ya, mi amor, sí. Está pidiendo ayuda. Su correo, ¿Sí? su correo, lo voy a escribir en el chat ya, tía, para Ya, que mi amor. lo pueda. Ya, te lo escribo, Leti, el Por correo. favor. Es de la Yadira. Ya, Ya. súper. ¿Alguna otra? Quedan pocos minutos. Yadi, escríbalo rapidito para anotarlo. Yadira, escribe el correo rapidito. Sofía, ¿algún problema con la clase? ¿Tienes todo claro? ¿Sí? Súper. ¿Alguien, Valentina? El papá del Dios. La mamá, le digo, se asomó ahí. Hola, mamita. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Aquí escuchando la clase. Ya. Cualquier duda que tengan, tienen que preguntar, ya, que no se queden con ninguna duda. Yadi, estamos esperando que escriba el correo. Sí, Yadira, porque ya Ahí quedamos- está. Ya. Espérame, no termine la clase, tía, denme un segundito. No, sí, tío Francisco la termina. Ah, ya. Tío Francisco,